Bienvenidos al episodio número 6 del Spaniard Performance Podcast. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Dani Gutiérrez. Dani tiene una página en Instagram que se llama Handball Performance para todos aquellos que le queréis echar un ojo, pero también es preparador físico a nivel profesional en el deporte de balonmano. Hemos estado hablando de estos temas, de cómo él se ha desarrollado a nivel académico, a nivel práctico, que es un camino muy interesante que para todos aquellos, una vez más, que estáis estudiando, que sois preparadores físicos dentro de los primeros años, es una conversación que ha sido muy interesante y después nos hemos pasado a hacer una conversación un poco más técnica dentro de uno de los temas que Dani controla en mayor medida, que es acerca del entrenamiento de contrastes, el entrenamiento complex. Nos hemos metido muy en detalle a hablar de todo eso, así que este es un episodio realmente de papel y boli, más bien, y de cosas un poco más técnicas. Hemos hablado mucho acerca de la carrera deportiva y de la carrera de un preparador físico, pero luego nos hemos metido de lleno a hablar de cosas mucho más técnicas, así que nada. Os recuerdo sobre todo que tenéis muchos más recursos abajo, tanto en la descripción de este vídeo si lo estás viendo en YouTube, como en la descripción del podcast. Os he dejado todos los programas de entrenamiento, os he dejado todos los links y todas aquellas cosas de las cuales hemos podido hablar con Dani. También os dejo sus redes sociales, todos los recursos que pueda tener para que le podáis echar un ojo. Dani tiene un podcast también, así que os voy a dejar un link ahí también para que le echéis un ojo a todos aquellos temas de los que él habla y trata también. Y una vez más tenéis la comunidad Spaniard privada, donde una vez se suben estos podcasts, muchas veces yo lo que hago es dar un poco mi opinión acerca del podcast, acerca de lo que el invitado ha comentado, de lo que hemos comentado, de las charlas que hemos tenido, y dar un poco de background, digamos, de información acerca de lo que ha habido detrás del podcast, de la preparación y todo eso. Es una comunidad, como siempre os digo, es para entrenadores y para deportistas. Hay una sección separada para cada uno de ellos. Entonces os recomiendo que entréis. Ya somos casi 1.200 personas, que incluso son menos personas de las que hay haciendo los programas de entrenamiento de Spaniard Method, pero os recomiendo que entréis para charlar de estos temas y mucho más. Y nos vemos en el próximo episodio. Disfrutad. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bienvenido, Dani, al podcast y coméntanos, preséntate un poco, coméntanos quién eres, qué haces, tu experiencia y cómo has llegado a donde estás ahora. Hola Rodri, muy buenas. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por estar aquí, que yo me he escuchado muchos de los podcasts que has ido subiendo y se me hace hasta raro el estar hoy aquí, así que darte las gracias. Y nada, pues yo soy Daniel Gutiérrez, soy preparador físico en balonmano, sobre todo. En cuanto a la parte profesional, pues soy relativamente joven, tengo 24 años y mi carrera a nivel de preparación física pues es relativamente cortita. Empecé durante la carrera llevando equipos, yo soy de Valladolid y empecé allí con el Recoletas Atlético Valladolid, categorías inferiores y demás. Después he ido compaginándolo y di el salto ya a un Primera Nacional, que para los que nos escuchan a lo mejor de fútbol y demás siempre ponemos un poco el símil que sería como un Segunda B. Ya además es un club al que le tengo mucho cariño, que quiere hacer las cosas muy bien y la verdad que me trataron genial. Y allí estuve 2 añitos y este es el primer año, llevo aquí 4 meses en Nava de la Asunción, con el Balonmano Nava, equipo de primera división de la Liga Sobal. Y pues la verdad que muy contento. Además luego he tenido la oportunidad de ir colaborando tanto con la selección de Castilla y León aquí como últimamente he podido también trabajar con la Federación Española de Balonmano. 2 experiencias que a cualquiera que podáis tenerlas en cualquier momento os las recomiendo encarecidamente. Y es un poco en cuanto a la parte profesional. En cuanto a la parte, vamos a decir, más a lo mejor didáctica, estudié el grado en CAF, después hice el máster en alto rendimiento de la UCAM y ahora estoy con ellos actualmente en proceso de doctorado también. Así que bueno, eso es un poco el mix, Rodri. Guay, guay. ¿Tú jugabas a balonmano cuando eras más pequeño o sigues jugando a Sí, sí, balonmano? sí, sí, sí. Sí, yo he jugado a balonmano hasta hace 3 4 años. Ya cuando justo di el paso de irme al máster, como al final era semipresencial y tenía que andar viajando a Murcia, volviendo y demás, pues no era compatible y ahí es donde ya corté la actividad como jugador. Eh, ¿Dónde empieza, digamos, o sea, aparte de tu pasión por el balonmano, ¿ha habido algún otro deporte con el que tú hayas trabajado o que tú dijeras, ostras, pues hay algún otro deporte con el que me gustaría trabajar? Pues a mí siempre me ha gustado mucho el baloncesto también. Sí que es cierto que el fútbol nunca me ha terminado de llamar demasiado la atención y en cuanto a deportes colectivos me ha gustado mucho, mucho, mucho el baloncesto.
En algún momento he llegado a trabajar con algún deportista que sí que juega baloncesto, pero todo el foco desde el principio siempre quise apostar mucho por el balonmano. Es el deporte que desde pequeño me encantó, me enamoró. Y sí que es cierto que somos muy poquitos prepas, o sea, y la calidad de vida o la calidad en cuanto a sueldos, condiciones y demás no es tan buena como en otros deportes. Entonces, para mí yo veía un poco la dualidad de, como hay muy pocos, si tratas de especializarte mucho y de ser muy bueno, es probable que puedas llegar. A su vez, tienes que eso, esforzarte mucho porque si no es muy, muy, muy complicado. Mm. O sea, a nivel de balonmano, ¿cuál es un poco la ruta que te gustaría seguir? Ya ahora estás a un nivel muy elevado, pero ¿dónde crees tú que se puede llegar o dónde buscas llegar más adelante? No tiene por qué ser ahora, pero en un futuro cercano o más lejano, ¿dónde te gustaría llegar? Pues a ver, o sea, primero te voy a dar la respuesta un poco más real en el día a día, que igual es un poco filosófica y tampoco me quiero meter mucho en esas vainas, pero sí que me gustaría, más allá de objetivos, el disfrutar día a día de lo que hago. O sea, actualmente yo me levanto por la mañana, voy con el equipo tanto al entrenamiento de fuerza o al de pista y tengo la suerte de decir que disfruto de ello muchísimo y me levanto con ganas y hago las cosas que hago con ganas. Entonces, para mí eso sería lo prioritario, ya sea en un equipo de primera división aquí en España, fuera de España. Yo hasta hace 2 años, de hecho, tengo incluso currículums en alemán, justo cuando terminé el máster. Entonces, la liga como referencia es la liga alemana, si hablamos de balonmano mundial. Entonces, en un largo plazo puede ser. Yo actualmente decir que estoy muy contento aquí en Nava. Entonces sí que me planteo un futuro, sobre todo en el corto o medio plazo aquí. La verdad es que estoy muy, muy contento con todo, con lo que es el club, el pueblo, la gente. Entonces, para mí eso, el seguir estando contento, feliz con lo que hago, el tener buenas condiciones de trabajo y luego, oye, pues obviamente a quién no le gustaría alguna vez estar en un equipo de Champions, el estar en un equipo de esa élite, pero he de decir que ahora mismo mis prioridades son esas. Ujú. O sea, ¿cómo se plantea tu día a día ahora trabajando a este nivel? Pues a ver, el día a día, lo bueno de estar aquí donde estamos, en Nava de la Asunción, es que todos los jugadores que están aquí son profesionales. Que esto igual para todos los que nos estén escuchando de fútbol o de deportes que puedan estar ya muy profesionalizados, suena muy normal, pero en el balonmano hay muchos jugadores, incluso a lo mejor en primera división, que lo compatibilizan con otros trabajos, con estudios. Aquí tenemos la suerte de que no. Además, Nava de la Asunción es un pueblo que, como quien dice, vive por y para el balonmano. Entonces, el pabellón lo tenemos prácticamente a nuestra disposición todo el día. Si queremos mover entrenos o planificarlos de una manera o de otra, podemos. Entonces, un día a día mío, pues me levanto, tampoco te voy a decir que relativamente pronto, pero en torno a las 7:30, 8:30, dependiendo del día. Y luego puede haber dos posibilidades. Días en las que tenemos doble sesión, sesión de fuerza por la mañana y pista por la tarde, o solo sesión de pista, que suele ser por la mañana. Entonces, en el caso de tener sesión de fuerza, haríamos esa sesión normalmente de 9:30 a 11:30, dividiéndolo en dos turnos, turno uno de 1 hora y turno dos lo mismo. Luego llego a casa, trato pues labores del hogar y tema del doctorado, avanzar todo lo que puedo con ello, con el resto de funciones que tengo y con todos los proyectos que voy sacando por ahí. Y luego por la tarde el entrenamiento, que suele ser normalmente a las 5 o 6 de la tarde, el entrenamiento de pista. Y además estoy llevando también aquí el equipo cadete, entonces a lo mejor eso 1 hora y media antes o después lo compatibilizo. Pero bueno, ese es un poco el día a día. Estudiar, trabajar y avanzar con el doctorado lo que puedo. Ujú. Esa clave. O sea, una de las cosas que yo siempre hago es que tú estás a un nivel muy elevado ahora mismo en balonmano, pero que tienes otros proyectos de lado. Si quieres contarnos un poco, aparte del doctorado, que me parece que hay que echarle muchos huevos para hacer eso, el resto de proyectos que tú puedas tener, ¿cuáles son? Pues a ver, la marca a la cual estoy asociado, y de hecho antes me decías, Dani, ¿no? Trato de desvincular un poco a nivel personal y yo trabajo siempre bajo la marca de Handball Performance. Últimamente con Fernando López, que es de allí de Valopal, del club del que te hablaba antes, somos muy friki de los podcasts. Ya te había dicho antes que había escuchado varios tuyos en general del mundillo. Y siempre teníamos la cosa de decir, joder, no hay nada en balonmano o no. Tú puedes buscar ahora mismo entrevista, imagínate, a Pep Guardiola o a Mourinho en fútbol, pero no tienes entrevistas a gente del mundillo de balonmano. Y hay gente muy interesante, sobre todo a nivel, en base hay entrenadores muy buenos, muy interesantes, a nivel incluso eso de preparación física, tema de análisis. Hay muchísimas facetas muy interesantes de las que hablar y nadie habla. Entonces empezamos con los podcasts que los hemos publicado. El primero ha sido este mes, en octubre,
Y eso es una faceta también que nos está llevando bastante tiempo, porque al final todo lo hacemos entre nosotros, tanto grabación, nos movemos al sitio a donde vamos con la persona a grabar, edición de vídeo y todo lo que conlleva el tema de las redes sociales, lo llevamos también. Entonces, Ujú. eso principalmente, junto con luego también el tema de las asesorías, que no llevo a muchas personas. Últimamente, por todas estas labores, me ha tocado cortar un poco, pero bueno, sí que sigo llevando todavía un par de jugadores. Entonces, eso principalmente serían los proyectos anexos. Ujú. Guay, ¿qué consejos darías? O sea, para que antes de que pasemos a todos los temas ya más de preparación física, Mm. toda la gente que puede estar, o si tienes 24 años, es que eres muy joven, pero toda la gente que pueda estar por detrás, digamos, en sentido de estar a punto de empezar a estudiar o a punto de empezar un máster o lo que sea, ¿qué consejo le das respecto a, imagínate una persona que eres como tú, quiere llegar al balonmano, qué es lo Mm. que has hecho tú, qué consejos darías? Yo creo que más allá de lo tópico, de lo que todo el mundo sabe, que es formarse mucho, tratar de hacer las cosas muy bien y demás, yo me iría a dos puntos fundamentales. Para mí, el primero, que es que tienes que ser un enfermo. O sea, si no eres un enfermo, igual es que no es que hayas encontrado de verdad esa labor que tanto te gusta. O siempre yo también trato de hablar mucho a los jugadores de cuánto estás dispuesto a sacrificar, porque querer queremos todos, pero hasta qué punto o cuánto estás dispuesto a sacrificar para llegar ahí. Si alguien de tu entorno o la gente normalmente te dice algo así como, joder, estás un poco enfermo, tío, relájate, o cosas así, para mí eso es un poco indicador, y seguro que a ti te pasa también de lo tuyo, de tienes que echarle muchas horas y disfrutar mucho del proceso. Si no disfrutas del proceso, normalmente no vas a poder echar esa cantidad de horas. Entonces, yo lo primero que recomendaría a alguien que quiera meterse en esta aventura es, de verdad, asegúrate de que vas a disfrutar de ello y de que te gusta mucho, porque te va a llevar muchas horas, eso sí o sí. Y luego el punto número dos, fuera de esta parte de nuevo así un poco más filosófica, el venderlo bien. Que eso también me lleva muchas veces por la calle de la amargura. No vendemos bien el producto, no vendemos bien lo que le damos tanto a los clubes, a los jugadores, en cuanto a cómo entregamos el programa. Lo entregamos en un Word cutre con unos guiones, cómo vendemos nuestro producto. Entonces, ahí sí que os recomendaría a todos los que nos estéis escuchando que empieces a invertir tanto en ti, en cómo hablas, en cómo te formas, bueno, en el trato que tienes en el día a día con jugador o con cuerpo técnico, y luego en cómo vendes, cómo haces tus productos, cómo te comunicas con el jugador, sobre todo pues eso, a la hora de cómo envías las rutinas, cómo envías las sesiones, si tienes que dar algo, cómo lo das. Para mí eso es súper, súper importante. Más allá de ser profesional, también tienes que parecerlo, que a veces se nos olvida. Claro, tío. Siempre sale, o sea, siempre salen los mismos temas porque más o menos la gente que traigo al podcast intento poner un filtro bastante grande en quién entra y quién no. Y siempre que pregunto esta pregunta sale eso. O sea, al final, lo primero de todo, que es que para que tú puedas dedicarte a lo que tienes a esto, tiene que gustarte demasiado. O sea, tiene que gustarte solo el hecho de hacerlo por tu cuenta y hacerlo con otras personas, porque primero las condiciones de vida son, al principio sobre todo, más duras Mm. que lo que pueden ser en cualquier otro trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener fines de semana, porque vas a tener tardes, porque vas a tener horarios partidos, porque el trabajo nunca acaba. O sea, el problema de esta industria al final es que básicamente tu contenido y la capacidad de venderte y de hacer mejor a los demás es a través de que tú estés estudiando y mejorando cada día, si no te vas a quedar atrás muy, muy rápidamente. Y, y eso es lo primero. Y lo segundo que dices tú es la parte que más me gusta. Marketing, tío. Yo creo que cuando estamos hablando en la carrera, para mí, en máster, carrera de ciencias del ejercicio, o sea, tendría que haber una carrera hecha para vender el entrenamiento. Vender, no solo vender de que alguien me compre el propio entrenamiento, sino de que dejemos de ser tan cutres en el resto de cosas que hacemos y tenemos que aprender de cómo hacer las cosas estéticas, cómo presentar las cosas para que una persona que no tiene ni idea de lo que nosotros hacemos, porque es que la gente, todo el mundo piensa que sabe de lo que hablamos, pero no tienen ni idea. Entonces hay que dárselo de una manera que ellos puedan entenderlo y puedan querer consumirlo. Si no, no conseguiremos absolutamente nada. Entonces, yo siempre digo, tío, tiene que haber una asignatura cada año dentro de una carrera destinada a eso, destinada a una persona que haya sabido ponerse enfrente de mucha gente y hablar con directores deportivos, hablar con entrenadores, hablar con jugadores, hablar con chavales que quieren entrenar, con padres. Tienes que ser capaz de vender eso, porque muchas veces nos pensamos que por ser mejores preparadores físicos vamos a
ganar mejores puestos o a conseguir mejores trabajos, y es que eso no es así para nada. Yo conozco auténticos preparadores físicos que son una barbaridad lo que saben, pero no tienen ni idea de relacionarse con las personas, porque son personas que socialmente no tienen capacidades. Y me doy cuenta de que las personas que más arriba están no son las personas que mejor hacen preparación física. Es más, en muchos casos se cambian las tornas tanto que la persona que está arriba ya no sabe nada de preparación física, pero sabe mucho de marketing y cómo venderse. Y eso pasa muchísimo. Entonces, conseguir combinar las dos y saber tener las dos para poder llegar arriba con las dos cualidades. Pero solo una de esas dos cualidades te va a llevar a donde estés. Porque hacer mejor a un jugador que salte 10 centímetros más a nadie le importa. Al final a nadie le importa. Salvo al jugador, y le importa los 10 primeros minutos que ha saltado más. Mm, El resto le da absolutamente igual. correcto. Y además a eso, o sea, pasa muchas veces que tú para adentro, tú dices, joder, es que yo creo que sé mucho o sé cosas hasta cierto punto con cierta complejidad. El jugador, uno, no entiende esa complejidad. O sea, tú al jugador no le puedes hablar con términos complejos, le tienes que hablar siempre con términos muy sencillos que él vaya a entender. Y de hecho, cuando, por ejemplo, yo en el gimnasio, los bloques de entrenamiento, siempre cuando les hablo, pues ¿esto para qué es? Pues es para mejorar tu explosividad o para mejorar términos que ellos siempre vayan a entender mucho de manera muy sencilla. Y luego, más de lo mismo, para mi gusto es que lo que tú dices, tienes que venderlo. Y primero tienes que saber tú, o sea, no se trata ahora, que no quiero que nadie que escuche esto diga, pues me voy a poner a vender esto y punto, y voy a dejar la parte formativa de lado. No, fórmate, sé un gran profesional, pero aparte de eso, luego véndelo bien. Y para dar herramientas, que siempre no se trata solo de criticar, yo mi recomendación, Canva me parece un básico fundamental, maravilloso, que nos ha dado y que además para todos aquellos que lo queráis con el tema de las funciones pro, yo estoy con otras 3 personas a mayores y sale creo que está cerca de 3 euros al mes el tener el Canva Pro, porque te deja hacer como equipos. Entonces, todos los que nos estéis escuchando, uno, si no conoces Canva, ponte a trastear con Canva. Y además, si te gusta y tienes funciones luego muy avanzadas, desarrollate más. Edición de vídeo, esto se puede hablar de marca, Rodri, si no. Sí, Igual la sí. lío yo aquí. Ah, vale, digo, por si acaso. Yo os doy mis recomendaciones con las que yo he ido utilizando y Puedes avanzando. decir lo que quieras, como si Vale, quieres por si hablar acaso. de que, yo qué sé, Sí, sí, lo que no, 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 quieras. vale. Pues editor de vídeo, que muchas veces además en la edición de vídeo la llevamos, yo al principio estaba un poco perdido y demás. Filmora me parece una herramienta muy guay para poder trabajar con una edición de vídeo sencilla, que además tiene muchas interfaces muy visuales. Y yo creo que para mí esas dos, junto con luego tener un muy buen manejo de Excel o de Google Sheets, las dos son para mi gusto muy optimizables para nosotros. Como preparador físico creo que es fundamental. No sé si le sumaría esto alguna herramienta, Rodri, a mayores. Lo que has dicho tú, tío. Ya sea, yo para edición utilizo otras herramientas como CapCut ahora, que me va bastante bien, pero vamos, pues yo porque hablo de redes sociales en subtitulación y cosas así, Mm, pero en todo, tío, en hacer las cosas que presentables, simplemente presentables. Como lo harías para un trabajo de la universidad en el que necesitas un 10, igual para un preparador físico, para un entrenador, para un deportista, para todo, porque es que va a traer muchísimo más, va a llamar muchísimo la atención. Y es que hay dos cosas que pasan con esto. La primera, si tú consigues explicar conceptos muy complejos de manera muy sencilla, los vas a comprender muchísimo mejor tú mm, mismo. No solo eso, sino es que el proceso complejo ya lo vas a tener muy bien marcado en tu cabeza para luego poder explicarlo de manera sencilla. Y lo vas a aprender mucho mejor y luego vas a ser capaz de aplicarlo en el día a día de manera mucho más sencilla. Y la segunda parte es que creo que estamos en una industria que se basa tanto entre entrenadores en yo soy el que sabe la cosa más compleja de neurología, de no sé qué, de no sé cuántas, porque es lo que te da ese caché entre entrenadores, mm. pero es que tú no trabajas para otros preparadores físicos, por lo general, no trabajas para otros preparadores físicos, trabajas para deportistas y para gente que no tiene ni idea de lo que estás hablando. Entonces, aprender a que te tiene que dar un poco igual lo que otros preparadores físicos pueden llegar a opinar. Es más, los buenos preparadores físicos, y cada vez cuando más mayor me hago yo, más me doy dando cuenta de que me da absolutamente igual que un tío parece que lo explica para tontitos en redes sociales, porque es que es como hay que explicarlo. O sea, tú puedes tener otras vías por las cuales explicar las cosas de manera más compleja, pero la primera vía, lo primero que se muestra a cualquier persona, tiene que ser muy sencillo para atraer la atención y a meter a esas personas en un círculo en el cual ya puedas empezar a darles cosas más complejas, pero tienes que explicarlo de manera muy sencilla. Y hay un miedo Correcto. de preparadores físicos a hacer las cosas muy sencillas por perder el respeto de otros preparadores físicos de decir, Mm, oh, es que si yo ahora hablo de
utiliza esto para mejorar tu salto vertical. Sí, no es exactamente cierto porque hay muchas más cosas que van en la complejidad del salto vertical, pero yo lo he explicado en un podcast. Tienes un corto de Instagram para decir eso y llamar la atención. Pero luego tienes YouTube para hacer un vídeo más largo explicando cómo funcionan realmente las cosas. Un podcast para hacerlo más largo y explicarlo, para que luego el prepa de turno me venga y me diga, eso exactamente no es así. Yo, pues mírate este vídeo de 10 minutos donde te explico cómo funcionan las cosas de verdad. ¿Sabes? Sí, sí. Totalmente. Y muchas veces parece que queremos dar clinics a todo el mundo. O sea, por favor, basta también con eso. Está fantástico y hay momentos en los que, joder, sentarse con otros profesionales, hablar de cosas técnicas es fantástico. Pero luego hay otras veces, eso, la necesidad constante de demostrar cuánto valemos. Creo que no siempre es por ahí. A mí personalmente me da esa sensación. Y luego quiero, porque me acabo de acordar ahora mismo, digo, no quiero dejar de hablar de esto también. Como tercer punto, he dicho dos, me gustaría sumar un tercero ahora que me acabo de acordar, perdón porque igual nos vamos mucho del tema, pero Dale, dale. el miedo a invertir en material o en formaciones o en aquello que nos va a dar valor a nosotros, sobre todo al inicio. A mí al principio, hace 2, 3, 4 años, no tienes mucho dinero porque además con 20, 21, yo empecé trabajando como camarero, socorrista, sobre todo a los 18 y 19, ya luego en los 20 me empecé a formar más y empecé a trabajar como preparador físico, pero da mucho miedo el invertir a lo mejor 300 euros o 200 euros en una plataforma de contactos, 300, 400 en un encoder, y empezar a invertirlo muchas veces no sabes si te va a dar un retorno directo o no. En mi experiencia os digo que sí, y además un sí con creces. Pero cuanto antes empieces a invertir, yo esto también siempre se lo digo a todo el mundo, da igual de lo que sea. Para mi gusto, cuanto antes empiezas a invertir, antes empiezas a sacar rentabilidad a esa inversión. Si tú inviertes antes en un encoder, antes empiezas a trabajar con el encoder, antes te empiezas a plantear dudas, cómo usarlo, empiezas a coger el dominio con el encoder, antes empiezas también a darte más valor a ti, porque no es lo mismo para mi gusto un preparador físico, y no quiero decir que un preparador físico que no trabaje con encoder sea un mal preparador, pero para un mismo preparador físico, si uno trabaja con encoder y otro no, yo voy a preferir, siendo igual, al que trabaja con encoder. Entonces, también eso, otro mensaje para todos los que nos estén escuchando, invierte cuanto antes, es otro de mis consejos. Sí, sí. Bueno, yo sí que lo digo. Si un tío no sabe de VBT en preparación física, ya se puede pirar. O sea, o ya te puedes poner a aprender de eso porque es Eso es, VBT. O sea, ya no eso es, estamos eso hablando es. de plataformas de fuerza, estamos hablando de una cosa muy sencilla. Y además, si no utilizas Bitruf, pues entonces ya sí que te puedes pirar de aquí. No sé si... No, pero tal cual, sí, sí. O sea, claves esas cosas para... Y además es que empieza lo antes que puedas. O sea, esta Mm, segunda carrera aprovecha porque para muchas de estas cosas de las que estamos hablando tienes mucho tiempo que no tienes que dedicar a ganar dinero directamente. O sea, yo ahora me encuentro con más mayor me hago, más dinero quiero, más quiero ganar, tal cual, y más tiempo invierto en lo que me da un dinero directo. Entonces, y menos mm, tiempo tienes para formarte, para aprender, etcétera, etcétera, porque eso no te da un dinero directo, te lo va a dar de manera más indirecta a través del tiempo. Entonces, aprovechar a eso siempre, siempre, siempre lo antes posible. Ujú. Vale, totalmente, pues totalmente. vamos a pasar a las partes más técnicas. Me voy a saltar el Mm, bloque 2 que teníamos vale, planteado para pasar directamente a las cosas más genéricas del trabajo de rendimiento. dale para adelante. Eh, Vamos a hablar de metodologías de complex y de contrastes, porque creo que es uno de los temas que a ti más te gusta y más pilotas. Y bueno, coméntanos, vamos a empezar desde cero. Creo Vale. que la mayoría de gente que esté escuchando esto sabrá lo que es, pero explícanos complex contrast, qué son, qué diferencias hay. Vale, bueno, pues esta clase de metodologías, bueno, es en lo que está enfocado mi tesis actualmente, entonces en el último año, año y medio, incluso ya desde el TFG, empecé a tocarle bastante, tanto esto como el término de PAP, PAPE y todas estas cosas que al final tienen mucha relación entre sí. Y hasta este último año, hasta 2022, no ha habido un consenso real. De hecho, a lo mejor a ti te ha pasado, a mí me ha pasado de discutir con profesores porque hablábamos de complex y de contrast y uno se refería a una cosa y otro a otra. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es actualmente esa metodología. Gracias a este artículo de 2022, que te lo pasaré, o bueno, es de Cormier, eh, se ha unificado todo un poco, porque hasta ahora era una terminología que no estaba del todo clara. Algunos autores lo definían de una manera y otra de otra. Actualmente se define ese entrenamiento complex. Cuando hablamos de entrenamiento, ya sea contrast o entrenamiento de contrastes franceses, es todo bajo la metodología, bajo el nombre de complex. Todo es complex. Entonces, cuando alternamos ejercicios o utilizamos ejercicios tanto de alta carga y por ende baja velocidad,
y después los unimos a ejercicios con alta velocidad y por ende baja carga, es decir, ejercicios pesados y ejercicios balísticos o ligeros, cuando todo eso lo encadenamos o lo secuenciamos de una manera determinada, lo entendemos como entrenamiento de complex. Eso sería el entrenamiento de complex. Y luego, dependiendo del orden o de la secuenciación que le demos, va a tener un nombre u otro. Hasta ahora, ya te digo, hasta esto ha salido hace muy poquito. Cuando nosotros utilizábamos, te voy a poner un ejemplo. Primero hacías los ejercicios balísticos, hacías una serie de saltos y después metías la sentadilla trasera o una sentadilla normal pesada. A eso muchos autores lo definían como complex y otros como contrast. Y cuando lo que ibas haciendo era alternar entrenamiento de sentadilla pesada con series de salto vertical, eso, de nuevo, unos autores lo denominaban como complex y otros como contrast. Ahora, actualmente, dependiendo de cómo lo hagas, se le da un nombre u otro. Todo es complex. Y si tú lo que haces es alternar una serie de entrenamiento de sentadilla pesada con una de salto, eso sería contrast. Si tú haces primero las series de salto vertical y luego metes las de sentadilla pesada, sería un complex ascendente. Si trabajas todas las series de sentadilla primero y luego te vas a por las de salto vertical, sería un complex descendente. Y ya luego el contraste francés sería un complex contrast francés. Entonces, es un poco en cuanto a la terminología. No sé si esto queda un poco claro, pero Sí, es sí, que sí. realmente ha habido mucho lío con todo esto en los últimos años y a raíz de esto ya está un poco todo más unificado y queda un poco más claro. Pero hasta ahora, ya te digo, yo he tenido discusiones de hablar con preparadores que me decían que era complex, pero para mí era contrast y al revés. Entonces, Ujú. eso es actualmente. Tal cual. Ahora que ya nos has explicado un poco cómo funciona cada una de ellas, vamos a hablar de un poco la parte más práctica. Dentro de lo que tú consideras que se puede utilizar mejor de una manera u otra, hay Hmm. 10.000 escenarios, o sea que si quieres plantear un escenario concreto o como quieras plantearlo. Vale, pues a ver, de nuevo hay muchísima variabilidad. Y sí que es cierto que muchas veces se atribuye a muchas cosas. Para mí, la gran efectividad o el punto muy positivo que tiene el entrenamiento complex es que te permite trabajar en todos los espectros o en los dos puntos más alejados de esa relación de fuerza-velocidad. Entonces, es algo muy aplicable, para mí lo puedes aplicar en casi cualquier momento, como siempre vas a tener que controlar muy bien las variables, que ahí es donde está la gracia del entrenamiento en general, pero te lo podrías llevar de muchas maneras. Puedes entrenarlo desde un MD -3, -4 a un -1, incluso en el propio día de partido hay cada vez más, bueno, no sé si evidencia, pero sobre todo mucha práctica que trabaja con esta clase de metodologías en el propio día de partido o día prepartido, entonces lo puedes utilizar de muchas maneras. La cosa de nuevo es controlar muy bien las variables que lo rodean, que ahí es un poco donde está toda la complejidad para poder asegurarte de que consigues las adaptaciones que tú quieres conseguir. No sé si quieres que profundicemos en alguna un poco más concreto a Rodri o si quieres que vayamos un poco tocando todas las variables, cuáles son los puntos que hasta ahora se saben y cuáles no, o qué te gustaría un poco más, por dónde quieres enfocarlo. Como tú quieras, tío. Ve tocando si quieres los puntos. Vamos punto por punto más o menos en los puntos que tú crees que son importantes a la hora de la programación de los complex. Y luego ya si queremos poner algún ejemplo práctico, lo ponemos. Vale, pues a ver, dame un segundito, perdón, aquí está. Vamos a empezar, para mi gusto, por el tema del descanso, que eso es una de las variables yo creo que más importantes. Vamos a ponernos que estamos ahora mismo en un entrenamiento de complex contrast, es decir, si nos vamos a algo sencillo, sería un entrenamiento con una CA, se suele referir en la literatura, una conditioning activity, la actividad que condiciona luego el salto pliométrico. Entonces, como ejemplo, pues sería una sentadilla, por ejemplo, en este caso con alta intensidad, un 85% de la 1RM, y después un salto vertical, ya sea normal, asistido o lastrado. Hasta ahora ha habido un espectro muy grande de tiempo entre que tú haces esa sentadilla y haces el salto. De manera que tienes estudios que te reportan un minuto o entrenadores que utilizan un minuto, entrenadores que utilizan 5, 6, 7. ¿Cuál es el punto aquí o cómo lo podemos utilizar nosotros? Pues es muy variado. Y normalmente cuando utilizas muy poco tiempo es porque te lo fundamentas en la PAP, cosa que a día de hoy está un poco ahí en entredicho y que no termina de quedar del todo claro. Normalmente, cuanto más entrenado estás, menos tiempo necesitas para obtener esa potenciación o para beneficiarte de un menor tiempo de uso. Entonces, normalmente vamos a utilizar lo mínimo que se suele utilizar son 2 minutos y lo máximo 5 o 6. ¿Cuál es el problema de eso? Que a un deportista no le puedes tener 5 minutos parado sin hacer nada.
Y esto, vamos, cualquiera que sea entrenador, si lo aplicáis mañana, haces 2, 3 repeticiones de una sentadilla pesada y luego le dices al jugador que se esté quieto 3, 4, 5 minutos. Es prácticamente imposible y te va a mandar a freír espárragos. Entonces, un poco yo en la práctica cuando lo he puesto, que lo he utilizado mucho, sobre todo tanto el año pasado como este lo estoy utilizando mucho, el tiempo más aplicable suele ser los 2 minutos y medio. Hay evidencia que te dice que hasta en 1 minuto puedes conseguir esa potenciación. Lo que pasa es que tienen que ser, uno, sujetos muy fuertes y dos, utilizar cargas relativamente bajas para esa actividad de acondicionamiento, para esa actividad que debería ser con una carga relativamente alta. Entonces, en el supuesto que habíamos puesto de una sentadilla con el 85% y después ese salto, si nos vamos a 2 minutos y medio de descanso, de esa recuperación intraserie, normalmente podemos utilizar o descanso pasivo o últimamente se está empezando a investigar mucho el utilizar un trabajo compensatorio o un trabajo en el que apliques algo de una musculatura que no estás utilizando para nada. Por ejemplo, si estás haciendo un contraste, en este caso de tren inferior, poder utilizar una actividad de tren superior. Eso fue mi TFM, por ejemplo, y vimos que no obtuvimos potenciación, pero tampoco obtuvimos mucho descenso de rendimiento, por así decirlo. Entonces, podría ser una estrategia viable. Y luego, ¿cuánto descansas desde que terminas el salto hasta que vuelves a empezar de nuevo otra vez la serie? Varía mucho. Y aquí normalmente sí que sueles dejar 2 minutos, 3 minutos de recuperación pasiva. Para mí el punto aquí es encontrar siempre algo que sea viable para ti, porque depende de los medios que tengas, vas a poder descansar más o menos y dependiendo del tipo de deportista, de nuevo, vas a poder aplicar descansos mayores o menores. Eso en primer lugar, que suele ser una de las cosas que más vemos muchas veces la sentadilla y justo después haces los saltos. Eso a priori no sería lo más recomendable. Siempre recomendable descansar un poquito más. Después, en cuanto al tema de las intensidades, bueno, pues se teoriza que... Te interrumpo Sí. rápidamente para hacer un inciso ahí en lo que has dicho del descanso entre ejercicios, que es una de las cosas clave. Aparte de lo que has dicho tú de saber exactamente el tiempo que tú tienes para poder hacer eso, creo que la guía que has dado de 2 minutos y medio está perfecta, pero imagínate que, y supongo que pasaremos a esta, en un contraste francés, o hablamos ¿Mm? de esto más adelante, porque normalmente los contrastes franceses sí que se hacen con, pues eso, entre 10 y 20 segundos entre eso. Eso es, eso es. A mí es una de las cosas que hasta ahora me gustaría hablar con alguien que haya investigado mucho en contraste francés, porque la recomendación es de 20 segundos. De hecho, la que dan en el paper es literal de 20 segundos. Lo que pasa es que yo, por lo que estoy viendo aquí, utilizan una sola repetición. Es decir, utilizan una repetición de un ejercicio muy pesado, 20 segundos, una repetición de un ejercicio pliométrico, normalmente con tu propio peso corporal, 20 segundos, una repetición de ese ejercicio balístico, pero a lo mejor cargado con una carga de 30-40%, y luego un ejercicio pliométrico asistido tras otros 20 segundos. No sé si es por eso. Yo actualmente no he visto mucha literatura respecto al contraste francés y no te sabría dar una respuesta fija para eso. Pero es algo, a mí me intriga bastante, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ver a ver, Ya. encontrarme con alguien que me lo pueda resolver. Sí, porque o sea, yo me doy cuenta con eso, con el contraste francés, sobre todo que cuando tú estás aplicándolo con series pesadas dinámicas, imagínate que Mm, estamos hablando incluso de series de 80-85%. La primera serie, con cualquier deportista más o menos, quizá pasas, la sí, puedes hacer. Con 2, 3 repeticiones, imagínate, pesadas y luego pasando al ejercicio balístico, etcétera, etcétera. La segunda serie ya vas bastante reventado. Por muchos, imagínate que dejas 5 minutos entre sí. series y series de contrastes franceses. La tercera serie vas muerto. O sea, normalmente una de las cosas que pasa con esos contrastes, cuando yo los he utilizado de esa manera, con movimientos dinámicos, es que las 2 primeras series de fuerza sí que las metemos con contraste francés, pero las 3 últimas o 4 últimas que nos quedan ya no hay contrastes, es solo trabajo de fuerza, por ejemplo. Y para eso me ha resultado muchísimo más interesante utilizar complex en este sentido, por Mm, no mezclar la terminología, pero complex en sí, los sí. cuales solo hay 2 ejercicios y sí que tengo tiempo de descanso entre ellos y puedo meter ese descanso activo del que tú estabas hablando. Aparte que la única manera en la que sí conseguíamos hacer más series, prepartido, por ejemplo, era utilizando isométricos supramáximos, porque la fatiga que involucraban esos isométricos supramáximos era muy poca y no se notaba tanta fatiga cuando hacías el contraste francés, incluso aunque hiciéramos 4 series totales antes de un partido. Es más, Mm. dentro de plataformas de fuerza, 20 minutos después sí que veíamos mejores resultados en los chavales.
Eso es que realmente todo va un poco en relación con la fatiga y el rendimiento. Es decir, dependiendo del estímulo que tú des, cuanto más alto es y más fatiga vas a poder generar, más tiempo de recuperación necesitas. Entonces, esto es importante también que lo entendamos todos a la hora de aplicar esta clase de entrenamientos. No podemos pretender dar estímulos muy altos, sobre todo, como dices, en actividades dinámicas, con sentadillas pesadas o con preses muy pesados, y querer a los 20 segundos obtener una potenciación. Es prácticamente imposible. Aunque el sujeto sea muy fuerte, va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, ahí yo sí que tengo una recomendación muy clara, y esto lo saqué tanto del TFM como luego de la práctica. Yo priorizo mucho más meter un mayor volumen de series con menos repeticiones que meter a lo mejor más series o menos series, perdón, de más repeticiones. O sea, yo me iría mucho antes como entrenador a 5 series de 2 repeticiones que a lo mejor a 3 series de 5 repeticiones. Si hablamos de esas 5 como la sentadilla pesada. Mucho antes. Pero por el hecho de que si descansas más entre esas series, y aparte de que vas a generar mucha menos fatiga, te va a permitir luego de verdad generar un poco esa potenciación. Nosotros veíamos, aplicamos, por ejemplo, en el estudio este, nos íbamos a 3 series de 5 repeticiones de saltos, por ejemplo, y veíamos que sistemáticamente en los 2 últimos saltos acumulaban muchísima más fatiga y tenían un mucho peor rendimiento que en los 3 primeros saltos. Entonces, yo eso es algo que he ido hablando también con preparadores físicos, digo, porque yo tenía esa percepción de que cuando al jugador le doy a lo mejor 4 o 5 series de 2 o 3 repeticiones, no llega muy fatigado y sus percepciones de que está bien y de que llega bien incluso luego al entrenamiento de la tarde. Y al revés, cuando de repente meto 2 o 3 series, pero las meto de muchas más repeticiones, el jugador llega mucho, mucho más cargado para un mismo volumen, podríamos decir. Ujú. Sí, sí, continúa si quieres con lo del tema de la intensidad que nos estabas comentando. Vale, sí, vamos a por el tema de la intensidad. En cuanto a las series y repes, ya hemos visto un poco, ya os he dejado claras las ideas, cuáles serían. Y en cuanto al tema de la intensidad, pues aquí es un poco también, de nuevo, variable. ¿Por qué? Porque teóricamente nosotros sabemos que esa actividad condicionante debería de ser de alta intensidad y normalmente siempre tenemos en mente pues eso, del 80-85%. Lo que pasa es que se ha estudiado y se ha visto también que con menores intensidades tienen muy buenos resultados. Hay mayores tamaños del efecto y se reportan muy, muy, muy buenos resultados para la actividad balística posterior. ¿Esto por qué es? Bueno, pues aquí entra en el juego un concepto del que se ha hablado muy poco, que es, no tiene un término como tal, yo hablo siempre del umbral, es decir, de el espectro, por así decirlo. ¿Cuánta diferencia hay entre mi actividad condicionante y cuánta actividad lo separa, es decir, o sea, cuánta intensidad lo separa del ejercicio balístico? Pongo un ejemplo. No es lo mismo trabajar con una intensidad del 85% y hacer un salto cargado luego con el 40% que trabajar a lo mejor con un 95% del 1RM y hacer un salto asistido. En ese caso, el espectro o el paréntesis que podríamos abrir es mucho más alto y la diferencia que hay de intensidad de uno a otro es mucho más alto, y en el caso primero sería mucho más cerradito, sería mucho, mucho más pequeño. En este caso, es interesante aplicar, sobre todo ejercicios, o la literatura nos dice que es interesante aplicar ejercicios en los que la diferencia sea muy baja, porque eso te va a requerir o te va a llevar a un gesto biomecánicamente similar y es lo que te puede generar más potenciación. A mí eso me llamó mucho la atención, que teóricamente puedes utilizar intensidades más bajas, de a lo mejor del 40, 50, 60, y luego utilizar un salto normal o un salto asistido y obtener también mucha potenciación, o incluso tamaños del efecto, ya te digo, mayores que si los comparamos con intensidades más altas. Ujú. Dentro, o sea, lo más cercanas que estén las intensidades de los trabajos en los complex, más potenciación se va a obtener. Eso es básicamente la idea. Eso es, eso es, eso es, Eh, esa es la idea. ¿Cómo es? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de que has mencionado unas intensidades de 50-60% de la Sí, carga del RM, digamos. sí. ¿Cómo se realizaban? No sé si sabes cómo se realizaban esas repeticiones, es decir, si se producía un excéntrico rápido, concéntrico rápido, o sea, es decir, máxima velocidad a lo largo de todo el movimiento, o simplemente era un levantamiento, acerca de la intencionalidad, digamos, del levantamiento o velocidad. Pues mira, normalmente en casi todos los artículos, yo aquí soy bastante crítico y sí que me gusta siempre basarme en literatura científica, pero tienes que saber las limitaciones que tiene. En primer lugar, los sujetos tienden a ser relativamente poco entrenados. O sea, no solemos, casi nunca suele haber muestra de jugadores profesionales o de atletas profesionales. Eso tenemos que saberlo. Luego, por otro lado, los niveles de fuerza, como te digo, tampoco son muchas veces muy altos. La mayoría de estudios, pues a lo mejor te cogen el umbral a partir de 1,5 tu peso corporal en sentadilla, que no terminan de ser sujetos, no son débiles, pero tampoco terminan de ser muy fuertes.
Entonces, eso para mí es una limitación muy, muy, muy grande. Y luego normalmente cuando hablamos de la intención del movimiento, solemos irnos casi siempre para asegurarte de que el movimiento, de que lo estandarizas, bajada controlada, incluso a lo mejor una pausa abajo y después sí que puedes subir con la máxima intención de movimiento, pero es raro que se utilicen excéntricos rápidos, sobre todo en investigación, porque sería muy Ujú. difícil de estandarizar. Ok, vale. Entonces, eso sería un poco, ya te digo, complicado. Y luego, en cuanto al patrón de movimiento, de lo que hablábamos justo ahora, de esas intensidades, se teoriza mucho, pero es que de nuevo esto está bastante en pañales todavía, no se sabe del todo bien. Pero sí que se teoriza mucho que como utilizas velocidades muy diferentes, el patrón motor en este caso cambia. Y al cambiar, al ser patrones motores diferentes, es cuando normalmente va a perjudicarte de cara a esa teórica potenciación. Ujú. Entonces, hasta donde se sabe ahora mismo, un movimiento biomecánicamente similar y con velocidades que no difieran mucho, es decir, velocidades relativamente similares, van a poder permitir más potenciación que al revés, velocidades muy distintas entre sí. Ujú. Claro, tiene sentido acerca de esos patrones que tú comentas, claro. Es verdad. La verdad es que eso es algo que sin la evidencia yo creo que no hubiéramos sabido tampoco. A ver, podríamos haber probado porque normalmente siempre se prueba. Pues una Mm, sentadilla en la práctica, digamos que siempre todos hemos podido probar, es hacer una sentadilla muy fuerte, darle esos 2, 5 minutos de descanso y después pasar a una plataforma de fuerzas y hacer un CMJ. En vez de compararlo con cuánta mejora obtendría en un CMJ, cuánta mejora obtendría en un CMJ con un 40% de mi peso corporal o etcétera, mm. etcétera. Eso es. Ujú. Luego hay otra ventana también que para mi gusto es interesantísima y por aquí van a ir varios estudios de mi tesis, que es salir de las contracciones dinámicas y meter también las isometrías como tema de esa contracción, de esa CA, de esa conditioning activity. Porque hasta ahora se ha estudiado muy poquito, pero cuando se ha estudiado y los resultados son bastante prometedores. Cuando hemos utilizado ese complex contrast, utilizando, imagínate, un isopush máximo, muy, muy, muy intenso, y luego saltos. El problema de eso es, uno, estandarizar cuánta carga es, porque cuando tú haces un 80%, si lo controlas con velocidades, por ejemplo, es relativamente fácil saberlo. Pero aquí necesitarías plataforma de fuerzas para ver cuánta fuerza estás aplicando. Y luego el tema del espectro, lo que hablábamos, que claro, si tú pasas de una contracción máxima a después un salto con tu propio peso corporal, en ese caso el tema del patrón de movimiento sería interesante ver qué ocurre. Pero de cara luego a tratar de minimizar fatiga o dependiendo del momento de la temporada, el tema de los isométricos máximos para mí pinta bastante bien y creo que es un tema muy interesante. Sí, No sé sí, si es tú muy lo has interesante utilizado. eso. Sí, y además es que dentro de temporada, cada vez que hacíamos un contraste, lo utilizábamos con isométricos, porque me valía más la pena, sobre todo por la poca fatiga que generan esos isométricos y la cantidad de fuerza que ellos podían generar. O sea, estábamos Mm, hablando de que muchos de mis deportistas, cuando los mirábamos en en un ISO push, mm. básicamente estaban metiendo entre 6.000 y 8.000 newtons de fuerza, que era una barbaridad. Y cuando tú comparas eso con cualquier otro ejercicio que puedas hacer en dinámico, no, ni te acercas. Eso es. Entonces era bastante interesante y aparte con la poca fatiga que ofrecen esos ejercicios para lo que tú buscas, que al final es máxima intensidad y mínima fatiga posible dentro de una temporada. Entonces, no obstante, luego también sí que me gustaría remarcar para todas las personas que nos escuchen, al principio yo al menos me comía mucho la cabeza con qué tipo de programa Complex Contrast podría ser mejor. Y cuanto más lo estudio y cuanto más profundizo en esta metodología, más claro me queda que cuando, por ejemplo, lo comparas con metodologías tradicionales, en las que utilizas movimientos o controlados o en los que no introduces ejercicios balísticos y tú obtienes mejores resultados en esta metodología complex, para mí viene simplemente, como decíamos antes al inicio, de que estás utilizando movimientos a lo largo de toda esa relación de fuerza-velocidad. O sea, para mí no es tanto el tema de la potenciación, que todo esto la idea deriva en que si tú obtienes una potenciación en el salto vertical, de la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración, para una misma masa, si consigues mayor aceleración y consigues mayor altura de salto vertical, eso de manera crónica, por así decirlo, te va a llevar a mayores mejoras. Pero si salimos de esa potenciación, que como te digo, está un poco en entredicho y que no termina de quedar del todo clara por qué se produce, para mí la gran ventaja que ofrece es el introducir ejercicios balísticos, ejercicios pesados y ejercicios en todo el rango de esa relación de fuerza-velocidad. Entonces, para los que nos estéis escuchando y queráis ponerlo en práctica, ponedlo en práctica, pero hasta ahora no hay una metodología divina ni perfecta para utilizar este complex contrast. Depende de lo que necesites tú, depende de los deportistas a los que lleves, de su nivel de entrenamiento y de los medios que tengas tú.
Sí, sí, vamos, yo creo que si me tengo que arriesgar, yo diría que nunca la va a haber. O sea, va a haber, yo creo que sí que va a haber más datos respecto a lo que tú estás comentando con trabajos Ujú. como el tuyo, en el que vayamos viendo un poco cosas más interesantes, como lo que has comentado de la diferenciación de la intensidad entre los ejercicios que se realizan, que a mí eso me parece clave, eso sí que son conocimientos que sí que se pueden aplicar directamente, pero aparte de eso, cada uno va a poder experimentar como quiera. O sea, una de las cosas que a mí me hace... me parece más interesante estudiar, por ejemplo, ahora que estoy más metido con el tema de levantamientos olímpicos, que me gusta Sí. utilizarlos más, que veo los beneficios de estos. Una de las cosas que hablamos con Marcos Soriano en el podcast, no sé si lo escuchaste, pero llegamos a hablar de la curva de fuerza-velocidad básicamente y Ujú. hablábamos de todos esos ejercicios que se encuentran más o menos en mitad de la curva, que estamos hablando pues de saltos cargados, etcétera, etcétera, Sí, pero hablábamos del levantamiento olímpico como un ejercicio que se sale hacia la derecha de la curva, hacia la eso derecha, hacia es. arriba de la curva, básicamente. Sí, Es decir, un ejercicio que muestra más velocidad que lo que podría mostrar un ejercicio que se encuentra en la curva con más carga. eso es, Entonces eso es. ahí la clave sí que me parecía que interesante a la hora de utilizar en contrastes. Ahora ya, pues la complejidad del ejercicio puede implicar más fatiga, pero no sé si hay un estudio o alguna cosa que tú hayas visto respecto a olímpicos y contrastes. Pues mira, de nuevo, otra de las ideas que tengo, me encanta la gráfica, creo que es de la tesis, además de Marcos, que además hace una gráfica perfecta en la que justo tiene esa relación de fuerza-velocidad y justo en el medio arriba, porque si lo piensas, claro, tienes unas cargas muy altas, pero también las mueves a una velocidad muy, muy, muy alta. Aquí de nuevo nos volvemos otra vez al tema del patrón de movimiento, es decir, de cómo de exacto o cómo de parecido tiene que ser el gesto para generar esa potenciación. Porque teóricamente el gesto tiene que ser similar. Pero claro, si nos vamos a la parte de potenciación en la que tú argumentas que vas a potenciar el ejercicio del salto de después en base simplemente a la carga o a mecanismos, por ejemplo, centrales, en los que depende del estímulo que tú le des a nivel, pues eso, tanto de reclutamiento de unidades motoras, de tasa de disparo, en este caso el movimiento olímpico estaría muy por encima de otros ejercicios. Entonces podrías utilizar ese movimiento olímpico y luego ir a un salto vertical. Hasta ahora yo no he leído nada al respecto y no se ha estudiado, pero me parece un tema muy, muy, muy interesante y que creo que va a dar muchísimo que hablar en un futuro, para mí, con resultados muy positivos de cara a los movimientos olímpicos. Sí, sí, tal cual. Eso es una de las cosas que además hice un vídeo hace poco que todavía no lo he subido hablando de los contrastes franceses y utilizando olímpicos en contrastes franceses que probamos alguna cosa Hmm. en la universidad, pero bueno, en contraste francés quizás se hace un poco más complejo, sobre todo por la fatiga que eso acumula, pero sí que me parece una idea bastante interesante o sea, sobre todo a estudiar. Totalmente, totalmente. De hecho, incluso yo sí que lo he llegado a probar tanto con tema de cleans, a nivel personal, ¿eh? Y para mí las sensaciones han sido muy buenas, muy positivas. Con deportistas todavía no, porque de hecho con los que estoy trabajando aquí ahora estamos introduciendo el tema de los olímpicos y para que todos tengan buena técnica y después ya empezar a trabajar con ellos más a menudo. Pero es algo que probaré, o sea que en el momento en el que pruebe te lo hago saber 100% y yo creo, ya te digo, que se va a empezar a estudiar. De hecho, nosotros una de las ideas que tenemos va un poco por ahí, de qué pasa aquí. Si utilizas, por ejemplo, según esa teoría del gesto similar, una sentadilla con un salto vertical, vas a generar más potenciación que con un clean o que, por ejemplo, con un hip thrust o que con un ejercicio de tren superior, para explicar o buscando un poco la explicación a por qué se da esa potenciación. Si es simplemente por el tema de que es un gesto similar y que utilizas una musculatura que luego vas a utilizar después en el ejercicio balístico, o es simplemente debido a esos mecanismos más neurales o esa potenciación un poco más neural. Es un tema que, de nuevo, no se sabe. Me encantaría darte una respuesta, pero está un poco en el aire. Sí, esa es la pregunta que iba a hacer justo ahora, que es un poco acerca de las similitudes biomecánicas del movimiento. Es decir, si nosotros queremos buscar, estamos realizando un trabajo de bounding, digamos, que tiene un vector Mm, más horizontal, va a ser más, o si sabes alguna cosa, que supongo que por lo que acabas de decir, no, pero va a ser más interesante si estamos haciendo, por ejemplo, un kettlebell swing junto a un salto horizontal, que si hacemos una sentadilla con ese salto horizontal, o realmente no se sabe nada y simplemente... ¿Qué opinas? Mójate un poco y ¿qué vale. opinas tú si crees que tiene algo que ver con el gesto o más bien con una activación general del sistema? Claro, pues yo aquí lo dividiría en dos partes. Si lo que estamos utilizando son cargas relativamente bajas, en este caso sí que creo que podría entenderse o que podríamos beneficiarnos más de un ejercicio biomecánicamente más similar. Luego, por otro lado, creo que cuando trabajamos con cargas muy altas, en las que nos vamos, pues eso, sobre todo a un mayor reclutamiento de unidades motoras, para mí, cuanto mayor es la carga, en cuanto a nivel de opinión personal, cuanto mayor es la carga, creo que menos importa el que sea un gesto similar o no.
Esa es Ujú. mi opinión. Y al revés, cuanto menor sea la carga, sobre todo si es una carga muy baja, como hablábamos antes, con un espectro, con una diferencia muy baja entre el ejercicio balístico que vas a realizar y el ejercicio de CA, de Conditioning Activity, que estás realizando, ahí para mi gusto sí que te puedes beneficiar más con ejercicios biomecánicamente similares. Si no, yo en base a mi experiencia y a mi opinión personal, cuanto mayor es la intensidad, menos importa. Ok, sí, porque esto es interesante en cosas como, creo que se habla del efecto de potenciación y muchas personas lo intentan aplicar a actividades que son altamente técnicas. Entonces lo que pasa con esto es, yo pongo un ejemplo muchas veces de, si estamos hablando del sprint, a mí el sprint sí que me parece una habilidad muy técnica, no tiene nada que ver con un salto horizontal o con un salto vertical. Entonces, hablan de sprints resistidos con unas resistencias muy elevadas a pasar a un sprint sin ningún tipo de resistencia. Y es una de las cosas que yo siempre pongo en duda, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar de un gesto muy técnico como puede ser una entrada a canasta o un tiro de básquet, que me parece lo Ujú. más fácil de utilizar. Si yo lo hago con un balón medicinal y yo paso después a hacerlo con un balón normal, hablando de peso e intensidad, Sí. o sea, la técnica se va a ir por todos los lados y no vas a conseguir absolutamente nada. No llego a tirar desde tres, tirar con un balón medicinal no te va a ayudar para nada porque lo único que vas a hacer es modificar una técnica o un movimiento altamente técnico. ¿Hay alguna cosa sobre esto o alguna opinión que tú tengas sobre esto? Yo opino muy parecido a ti. Yo creo, y muchas veces ponemos el foco en intentar mejorar en la sala de pesas, en la sala de entrenamiento de fuerza, algo que realmente corresponde mejorar en el campo, algo que corresponde a la mejora en pista. Para mí van un poco por ahí las ideas. No podemos pretender que cargando un ejercicio automáticamente lo vayas a mejorar. Precisamente por eso, porque muchas veces el patrón motor es muy, muy, muy diferente. Y me lo encuentro, por ejemplo, en balonmano pasa mucho con el tema del lanzamiento. Y sí que es cierto que hay jugadores, y yo tengo jugadores que para calentar el hombro les viene muy bien, pero hay que diferenciar una de dos. O es para calentar y te viene muy bien porque calientas primero con una carga más alta y luego, como el balón pesa menos, no notas esas molestias en el hombro o lo notas un poco más suelto, vamos a decir. Y otra cosa es que vayas a mejorar la fuerza de lanzamiento con eso. Para mí van en sitios totalmente distintos. ¿Quieres mejorar la fuerza de lanzamiento? Normalmente esa fuerza de lanzamiento va a venir derivada de adaptaciones más generales que vas a conseguir en el entrenamiento de fuerza. No tanto en el entrenamiento luego en pista. Y de hecho pasa muchas veces, jugadores que se centran en lanzar cada vez más, más, más y más fuerte, pierden luego además esa parte de percepción, que es la gran parte de los deportes, y eso se entrena solo jugando. Vale, lanzas un trayonazo terrible, pero resulta que no miras dónde está el portero, no sabes cruzar un lanzamiento, no tienes buena técnica de lanzamiento. Creo que son cosas totalmente distintas y a veces los preparadores tratamos de juntarlo todo en un mix, en un batiburrillo en el gimnasio y tiende a salir bastante mal. Eso es que al final es muy diferente y a mí no me gusta esta palabra, pero es una cosa es activación, otra cosa es potenciación. Cuando estás hablando de calentamientos es una cosa completamente diferente el exponer a tejidos a una carga gradual, que Eso además es. se puede llegar a pensar incluso que porque estén haciendo ese calentamiento, que en béisbol pasa mucho también, con un balón que pesa más, pues hay Ujú. más fuerza y en realidad no es así. En realidad, cuando tú lanzas a toda velocidad, hay muchísimas más fuerzas que se manejan ahí. Lo único que estás haciendo es trabajar con un balón que pesa un poco más para poder trabajar a una menor intensidad de manera más lenta y poder Eso exponer es. al tejido digamos, una Eso carga es. gradual. Eso es, eso Ujú. es. Yo, por ejemplo, con el tema del sprint, que allí, por ejemplo, en el máster lo viví muy de cerca con Javi, con Javier Estellés, que le has traído al podcast y que hizo su TFM en relación a eso. Ellos, por ejemplo, diferenciaban mucho y cuando hablan del sprint lastrado muy pesado, tampoco me voy a meter mucho porque no es mi tema y no tengo mucha formación en ello, Ujú. pero sí que diferenciaban mucho el no podemos comparar un sprint con un 10% o un 20% del peso corporal con uno al 80%, porque uno, de hecho, ellos ponían el símil de no es lo mismo, no puedes comparar el salto vertical que una sentadilla pesada. ¿Que ambos tienen un patrón motor de nuevo biomecánicamente similar? Sí, pero estás trabajando con objetivos totalmente distintos y no puedes pretender que uno te lleve al otro de manera directa. Entonces, Ujú. eso también creo que es importante, sea la habilidad que sea, lanzamiento, un tiro de fútbol, que ahí yo entiendo que a lo mejor es un poco más complicado, pero todos los que nos estén escuchando de balonmano o incluso de béisbol o deportes de lanzamiento, seguro que se han encontrado con esto muchas veces. Pero incluso el Sí. mismo entrenador te pone a lanzar más pesado y luego, lo que suele ocurrir, yo como jugadora, yo el siguiente lanzamiento lanzaba igual 3 4 con balón medicinal y el siguiente no iba donde yo quería que fuera. Pero de nuevo por Sí, eso, sí. porque es que son cosas distintas. Sí, sí, es un patrón completamente diferente. ¿Alguna cosa más acerca de complex y contrast?
Yo creo que hemos tocado un poquito todos los puntos. El tema de la recuperación, el que cada vez se están empezando a utilizar estrategias justo en el descanso de esos intervalos de recuperación dentro de lo que son entre un ejercicio y otro. Mucha gente además está hablando de ejercicios a lo mejor de estabilidad central, de core o ejercicios de musculatura que no está involucrada en ese complex. Luego, en cuanto a las intensidades también, el tema de que a priori intensidades bajas pueden favorecer más la potenciación, pero yo desde una visión más integral del entrenamiento, a lo mejor preferiría tener menos potenciación, pero trabajar con intensidades altas. Si es el único momento del entrenamiento en el que voy a poder trabajar con intensidades altas, igual sacrificaría la potenciación a cambio de poder trabajar con cargas altas. En cuanto al patrón de movimiento, lo que hemos estado hablando ahora, no confundir las cosas y si a priori sí que se puede beneficiar más de un patrón similar, todavía está muy pendiente de cuáles son los mecanismos y el porqué de esa potenciación. Y luego animar al tema de investigación, por favor, en cuanto a temas de tipos de contracción, también las isométricas. Aquí Dani Lum, por ejemplo, que está haciendo un trabajo muy, muy, muy interesante para todos aquellos que a lo mejor les pique un poco el gusanillo en este tema. Dani Lum es una persona que investiga mucho en tema de isometrías, isopus y todo esto y la verdad que es muy interesante. Y creo que esos son un poco los temas así fundamentales. No sé si a ti te queda algo por hablar, Rodri, de esto. No, lo único acerca de tu opinión y dentro de lo que tú has hecho de manera práctica. O sea, muchas veces yo creo que pensamos en el entrenamiento complex y hay muchas personas que piensan, pues oye, si este es el entrenamiento que más útil, digamos, para ese rendimiento del que estamos hablando, ¿por Mm. qué no hacer siempre, incluso estamos haciendo trabajo pesado, estamos haciendo trabajo con cualquier objetivo genérico de fuerza o de masa muscular o lo que sea? ¿Por qué no estar combinarlo siempre? ¿Por qué no utilizar siempre complex y dejar el entrenamiento por bloques de lado y siempre utilizar un trabajo complex? Creo que eso puede ser así, ¿o cómo lo ves? Pues es muy buena pregunta. Yo normalmente tiendo a mezclarlo siempre. O sea, yo me iría más casi de cara a la percepción del deportista, de no estar entrenando siempre igual y de dar cierta variabilidad. Porque luego realmente si tú controlas la intensidad a la que estás trabajando las actividades de alta intensidad y la intensidad a la que estás trabajando con las de baja, con los balísticos, realmente la secuenciación de una manera u otra puede afectarte de cara a que tengas esa potenciación o no, pero realmente no hay grandes diferencias. O hasta ahora no se han demostrado grandes diferencias a hacerlo de una manera u otra. De hecho, cuando comparan, por ejemplo, el complex contrast con el complex ascendente o descendente, las diferencias tienden a ser mínimas. Entonces, yo en mi día a día, siempre, en casi todas las sesiones, tengo una parte, sobre todo al inicio, de ejercicios balísticos, después la parte de olímpicos o de alta intensidad, y dependiendo de la semana y de a lo mejor de cómo se nos dé de cara a tiempo, de cara a lo mejor incluso a trabajar con algo menos de volumen, sí que introduzco ese complex o ese dependiendo del formato, pero sí que puedo introducirlo un poco más. Pero realmente eso, el tener ejercicios balísticos y el tener ejercicios con alta intensidad en mi entrenamiento tiende a estar siempre presente. Entonces, más allá de esa posible potenciación, tampoco yo no le veo mucha diferencia. Ya. Ok, pues vamos a pasar a un tema que tiene mucho que ver con esto. Está, vamos, Mm. directamente implicado, pero yo hice un vídeo hace muchísimo tiempo, te podría decir incluso que ni me acuerdo del vídeo, pero vamos a hablar un poco de las diferencias entre el PAP y el PAPE. ¿Cuáles son las Vale. diferencias? Sobre todo a nivel teórico y luego cómo pueden implicarse a nivel práctico, digamos. Vale, pues a ver, es de nuevo también otra cosa bastante compleja. Hasta ahora el error viene sobre todo a nivel de terminología, a nivel científico, no tanto a nivel práctico. O sea, cuando nosotros hablamos de esa PAP, de PAP, realmente hemos estado hablando todos los entrenadores y todos los que lo aplicamos en el día a día, hablamos siempre de PAPE. ¿Por qué? La PAP realmente, esto se empezó a investigar hace ya muchos años y valoraban cuánto el aumento en la fuerza, pero se verificaba siempre mediante estimulaciones eléctricas. Es decir, nadie ha hecho una PAP, y si lo ha sido bajo una terminología errónea. No se hace una PAP de manera en la que tú verifiques esa mejora del rendimiento con un salto vertical o con un sprint. Eso es siempre referido al término PAPE. El término PAP se utiliza sobre todo en investigación y va más un poco a esa investigación a nivel de fisiología muscular y un poco más al detalle, no tanto a nivel de lo que es la práctica del día a día. Esto lo podemos ver, por ejemplo, y esta duda empieza a surgir porque teóricamente, si tú quieres obtener esa PAP, la obtienes mediante la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina en fibras de tipo 2. Y esto se vio que tiene una vida temporal de unos 28 segundos más o menos. Entonces, cuando nosotros utilizamos esa sentadilla pesada y luego un salto vertical que mejora a los 5 minutos, no puede ser por una PAP. ¿Por qué está mejorando?
Entonces, para mí, cuando hablamos en el día a día del trabajo de potenciación, estamos hablando los entrenadores siempre de PAPE, nunca de PAP. PAP es, Ujú, ya te digo, algo más a nivel fisiológico y algo que se ha utilizado mucho a nivel de investigación, pero que en el día a día tiene una aplicación muy, muy, muy baja. ujú, Entonces, cuando ya nos lo llevamos al terreno práctico, claro, hay ciertas similitudes. Es decir, cuando hablamos tanto de PAP como de PAPE, la fuerza contráctil en este caso aumenta. Por lo tanto, o sea, hay puntos que los unen y eso favorece muchas veces el lío y que no terminamos de tenerlo del todo claro. Normalmente, además, a las dos las afecta la fatiga. Ambas tienen un transcurso temporal relativamente corto. La respuesta, por ejemplo, es mucho mayor en fibras de tipo 2 para tanto PAP como PAPE. Entonces, tienen esos nexos de unión que muchas veces nos llevan a la confusión, pero que son cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de práctica, cuando hablamos de utilizarlo en el día a día, hablamos de PAPE, no de PAP. Porque luego eso, ujú. sobre todo por el tema del curso temporal. Hay una gráfica muy, muy, muy interesante de Blazevich, un estudio de Blazevich y Babault en 2019, en el que explicaban eso. La PAPE normalmente empieza a tener su potenciación a partir desde el minuto y medio, 2 minutos, tres principalmente, hasta los 7, 8, 10, incluso 20 se ha llegado a ver. Eso sería inexplicable por el tema de la PAP. Entonces, si nos lo llevamos a la práctica, normalmente hablamos siempre de PAPE. Sí, sí, básicamente la PAP es algo a nivel fisiológico de estudios que se están realizando acerca de cómo puede influir pues como has dicho Mm, tú, los mecanismos a nivel fisiológico. El PAP básicamente es algo más a nivel práctico que realmente tampoco se sabe lo que es. O sea, todavía no se sabe exactamente. Podría ser correcto. un, podría ser interpretado de manera que la PAP quizás sea las causas fisiológicas que pueden estar detrás del PAP a nivel más a largo plazo, por ejemplo. Es decir, digamos que los resultados que se obtienen a nivel fisiológico en el PAP Mm. que se observan pueden tener algo que ver con lo que se podría estar observando detrás del PAP. Para mi gusto, no. En mi opinión, no. En mi opinión, esto igual suena hasta ridículo. Yo creo que muchas veces buscamos el complejizar todo, pero a día de hoy el principal mecanismo detrás de la PAPE, el que casi todo el mundo ha encontrado más evidencia, es el aumento de temperatura muscular, que es el factor Ujú. número uno que buscamos en un calentamiento. Entonces, de hecho, en el estudio este de Blazevich que te comento, una de las grandísimas limitaciones que el autor decía que esto era un despiporre, era que la mayoría de estudios utilizaban un calentamiento de baja intensidad con estiramientos dinámicos y en los que jamás utilizaban ninguna actividad de alta intensidad. Entonces, claro, yo os pongo el ejemplo. Ahora mismo hacemos un calentamiento en el que te pongo, Rodrigo, a hacer 5 minutos de bici, 3 minutos de estiramientos estáticos, medimos tu salto vertical y luego te pongo a hacer sentadillas pesadas. Y magia, mejoras. Claro, estás mejorando, pero porque esa sentadilla pesada te está sirviendo como calentamiento. Entonces, cuando luego, por ejemplo, y hay varios estudios, aquí de nuevo hay controversia, porque hay estudios en los que hacen un calentamiento completo con actividades submáximas en las que luego no hay mejora, no hay potenciación. Hay otros en los que sí, pero también hay muchos en los que no. Entonces, mi recomendación es calienta bien, porque ahí normalmente vas a tener gran parte del pastel ya resuelto. Ujú. Eh, Luego tienes otras posibles mejoras a nivel neural, a nivel sobre todo de activación muscular, que para mi gusto también es otra de las que tiene muchas papeletas, pero que es muy, muy, muy difícil de demostrar. Y es que hasta ahora casi todo lo que ha salido lo lleva hacia el tema de la temperatura muscular, del aumento de la temperatura muscular. Entonces, mi recomendación es, uno, calienta bien. Y dos, el tema de que pueda ser por activación muscular, pues todavía está pendiente, pero como te digo, puede tener papeletas. Sí, que básicamente, pues eso es lo que comentábamos con Jake hace un año o así, con Jake Tura, que hay gente por aquí que lo hemos mencionado alguna vez, pero Mm, ¿qué es eso, no? Hablamos del PAP como, pues básicamente lo que es, él lo decía siempre, es que calienta, tío, calienta bien. Si no tienes pesos, pues haz sprints, haz un mejor calentamiento que el que podrías hacer con estiramientos dinámicos. Entonces, yo creo que simplemente la influencia del gimnasio ha pasado a, pues, como he metido una barra dentro, he metido una carga externa, ya parece que hay algún mecanismo detrás más especial, pero que realmente no lo es. Simplemente es un calentamiento mejor hecho. Es más, los deportistas que mejor se encuentran muchas veces después de haber hecho los primeros drills del deporte mm. es cuando se mejor se encuentran a la hora de producir fuerzas. Por poner el ejemplo más básico para mí, que es el del baloncesto, básicamente, cuando tú juegas una pachanga o juegas un open gym aquí que dura una hora y media, en el cual es una intensidad bastante media, con algunas Mm, intensidades de alta intensidad o momentos de alta intensidad, que luego terminas, todo el mundo está sentado
y se quedan 5 o 6 personas saltando haciendo mates, que es cuando más bouncy se encuentran, más elásticos, etcétera, etcétera. Y básicamente eso es una potenciación, al final, es cuando tú mejor te encuentras para producción de fuerzas. Yo a mayores de esto tengo que sumar, allí en el máster nos dio clase Nicola Maffioletti, que a nivel de fisiología muscular yo creo que probablemente sea uno de los referentes, casi me atrevería a decir, mundiales. Y le preguntamos sobre esto, le preguntamos sobre el tema del complex training, de la PAP, de la PAPE, de qué opinaba él. Y él nos dijo básicamente esto que estamos hablando ahora también, de calienta bien y si tienes un buen calentamiento, luego puede haber mejoras de activación neural y puedes tenerlas, pero la probabilidad de que ocurran o lo que te va a contribuir a esa mejora de activación neural es en un porcentaje bajo respecto a lo que te puede contribuir el que hagas un buen calentamiento. Entonces, ya te digo, cuando hablamos de PAPE, para mi gusto hablamos de eso, de activación y de aumento de la temperatura muscular. Pero luego es que hay muchas teorías, también con el tema ahora del prepartido, de esa potenciación prepartido en la que hablamos de una mejora de hasta 48 horas, 72 horas. Yo ahí tengo mis dudas, que el jugador lo percibe como algo muy bueno y como algo muy positivo y que les gusta. Sí, claro, pero de nuevo, ¿qué tipo de entrenamiento utilizamos ahí? Yo con mis jugadores o lo que veo que se utiliza. Utilizas entrenamiento muy intenso, con mucho tiempo de descanso, con máxima intención de movimiento y con un volumen tan bajo que no vas a llegar a acumular fatiga. Entonces, es muy raro que el jugador te diga que luego se encuentra mal. O sea, no sé hasta qué punto es una potenciación o hasta qué punto es simplemente que estás entrenando fuerza con una fatiga tan baja que el jugador de manera a largo plazo va a ir mejorando y va a tener muy buenas sensaciones, pero de nuevo, por el hecho de estar trabajando con muy baja fatiga. No sé hasta qué punto se ha potenciado o no se ha potenciado. Sí, sí, yo te digo una cosa más. Para mí muchas veces el tema de la potenciación ha sido nada más una excusa para yo poder seguir trabajando días cerca del partido con mis deportistas Mm, para no perder días de trabajo. Es más, sí, esos días me han servido a mí para poder, seguimos dando un estímulo, seguimos consiguiendo resultados, pero sin fatiga. El entrenador se puede pensar que estamos haciéndolo para que lleguen el día de partido mucho mejor de lo que podrían estar, pero simplemente hemos seguido entrenando y a mí me han seguido dando días para poder seguir mejorando con esos claro. deportistas. Nada más. Sí. De Eso hecho, es. si no, o sea, el entrenador tampoco va desencaminado, porque si conseguimos no acumular fatiga en el deportista e incluir una sesión más de entrenamiento de fuerza y al partido no le afecta, es decir, si no llega en un peor estado de forma y se mantiene igual o incluso un poquito mejor, pero claro, para mí el que llegue mejor, mi duda es hasta qué punto es por la potenciación o hasta qué punto es simplemente porque estás entrenando fuerza de manera regular y has hecho un entrenamiento Mm. 24 horas antes en el que has hecho ejercicios balísticos, ejercicios pesados y no has acumulado fatiga. ¿Hasta qué punto de verdad es por esa potenciación y por esos mecanismos fisiológicos tan complejos o simplemente porque estás entrenando y llegas sin fatiga al día de partido? Sí, 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 eso es. Bueno, y hasta aquí hemos hecho un podcast entero acerca de contrastes para llegar aquí y decirte, era todo broma, los reyes Claro. son los padres. La Sí, sí, tesis sí. entera, ¿no? De los contrastes para llegar al final y Claro. decir, ala, pírate, vete a calentar. Correcto, correcto. O No, sea, pero yo creo que sí que puede haber eso, sobre todo el tema de que haya una potenciación, pues puede darse, pero para mí una vez que, o sea, cuando tienes todo esto bien estudiado y cuando tienes un buen calentamiento, cuando el deportista está entrenado y de nuevo cumpliendo con los básicos, es que de nuevo nos vamos, yo creo que casi todo el mundo a lo mismo, cumple con los básicos y lo que hablábamos antes es que no se reportan grandísimas diferencias entre una metodología compleja u otra. Y a mí eso ya me da un poco de sospechas. Si resulta que no hay grandes diferencias y estás incluyendo el mismo trabajo, lo que cambia es la secuenciación, los tiempos de descanso, el que haces entre medias, eso sí, y de hecho por ahí creo que aún queda mucho por explotar, porque es una metodología muy interesante que puedes utilizar en el día a día, además para el jugador suele ser muy atractivo, es muy fácil de implementar, pero a la hora de luego venderlo y a la hora de estudiarlo, yo creo que hasta cierto punto muchas veces nos confundimos y buscamos teorías sí. muy complejas cuando hasta cierto punto no sé yo si son tan complejas. Sí, yo al final, o sea, los contrastes volviendo a ellos, para mí, o el complex, al final siempre ha sido los dos mayores beneficios para mí han sido que yo suelo tener una hora de trabajo y en una hora de Mm, trabajo me da tiempo a meter muchas más cosas con un formato así. Y la segunda es que es mucho más fácil de vender. O sea, vender mm. a un deportista que nosotros estamos compaginando esa serie de ejercicios, unos que le pueden parecer menos cercanos a su deporte y otros que le parecen más cercanos a su deporte, hacen que el deportista le guste mucho más. Luego ya escuchas a Caldich a veces hablando, está hablando de patrones de carrera, tal cual, que bueno, yo creo que se puede ser otra de las cosas en las que puedes meter a hablar así más de un trabajo dominante de rodilla con un trabajo dominante de cadera, cómo Mm, puede eso influir dentro de la secuencia del movimiento.
Pero yo creo que eso, aparte de que Calditz es un crack en inventarse cosas y hacer que suenen a estudio científico, que me parece genial porque me gusta un montón la información que sube, pero bueno, al final es un poco eso. Pero, pero sí, creo que al final es un poco más. Creo que esos dos beneficios son suficientes como para poder utilizar Sí, este entrenamiento y que sea eficiente e inteligente. eso es. Y yo tampoco quiero decir que no pueda haber mejoras o que no pueda existir esa potenciación, pero sí que creo que la contribución que puede tener de cara a las mejoras es relativamente baja. O sea, que puede ayudar, sí, y que si encima lo utilizas y te puedes beneficiar de todo eso, pues muchísimo mejor, pero no sé si llega a una magnitud tan grande, a priori, con lo que sabemos a día de hoy, como para utilizarlo solo por eso, respecto a un Mm. método en el que utilizaríamos saltos primero y después, por ejemplo, es una sentadilla pesada. Yo no sé si merecería tanto, tanto, tanto la pena, pero ante la duda y pudiendo obtener esos beneficios, a mí, desde luego, me parece una metodología muy interesante. De nuevo, con muchísimo por estudiar. Es que partimos de la base de que esa potenciación aún no está clara. Partimos de la base de que la PAPE y de qué manera, de qué magnitud. Es que hay tantas cosas que no se terminan de saber que no te puedes atrever a dar un veredicto, pero bueno, esta es por lo menos. Aquí yo te doy mi opinión de lo que veo hasta el momento. Sí, sí, tal cual. Vale, pues teníamos otro tema que tratar, pero lo voy a cortar porque se Vale. nos va a hacer muy bien de tarde y luego ya yo ahora tengo que marchar. Pero de todas maneras, si te parece bien a ti, lo hacemos en otra parte, hacemos una segunda parte. ¿Te parece Sí, bien? claro, yo he encantado de la vida. Sí, sí, por supuesto. O sea, lo que voy a hacer es en la próxima parte tratar quizá el tema un poco más de balonmano Mm, junto al tema de datos útiles de valoraciones. Y yo venga, creo que es perfecto. que, tal y como nos ha dado los contrastes para 1 hora y 7, nos dará también para otra hora. Vale. Sí, O sí, sea que por perfecto, mí, perfecto. perfecto. Sí, Hecho, Rodrigo. vale. Bueno, pues muchas gracias, Dani, por estar aquí y nos vemos en la segunda parte. Nada, a ti. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Una vez más, como todas las personas que llegáis hasta este punto de los podcasts, que es el final ya, cuando se ha ido el 99% de las personas que siguen el trabajo que yo realizo de manera online, este es el mayor esfuerzo que yo hago a nivel profesional dentro de la difusión de información en redes sociales, es el que más mi ilusión me hace, no solo porque yo tengo la capacidad de expresarme con libertad, sino que los invitados que traemos tienen la capacidad también de hablar de su experiencia, de hablar de sus conocimientos y de dar muchísimo tiempo de información. Y bueno, te lo agradezco muchísimo, agradezco que estés aquí porque tienes que saber que eres de los pocos que llega hasta esta información que es tan profunda y agradezco mucho porque sé que dentro de querer aprender y querer conocer esto hay apoyo y lo agradezco muchísimo. Así que nada, como siempre, agradezco muchísimo que lo compartas con todos aquellos profesionales o deportistas que puedan querer escuchar esto y que puedan tener interés en todo el rendimiento deportivo, que compartas la página, que le des like, que dejes tu opinión, tanto del episodio como del podcast en general, si estás escuchando esto dentro de plataformas de podcast. Y como siempre te recuerdo que tienes los recursos que nosotros ofrecemos, tanto el grupo y la comunidad Spaniard, que la tienes abajo, es completamente gratuita, donde pues suelo ir un poquito más en detalle, tanto para entrenadores como para deportistas, sobre toda la información que subimos y difundimos. Y también tienes los programas de Spaniard Method 3.0 sin material y Foundations en la descripción y los códigos de descuento de los sponsors de este podcast, que son Bitruf, el encoder del entrenamiento basado en la velocidad. Tienes un 10% de descuento con el código Spaniard10 en toda la web, tanto en el encoder como en el resto de productos. Y tienes un código de descuento también, código Spaniard, para la comunidad Lift, que al final es una herramienta para el desarrollo profesional de muchísimos entrenadores, llevada por uno de mis compañeros más preciados, que es Leandro Carbone. Así que nada, muchas gracias por estar en el episodio y nos vemos en el próximo.